Bienvenidos a este nuevo video de circuito eléctrico mixto. Evidentemente este es un circuito de resistencias y vamos directamente a un ejemplo. Y puedes observar que mayoritariamente tiene la forma de un circuito eléctrico en serie. Sin embargo, tenemos dos resistencias que dentro están de forma paralela. De ahí el nombre de mixto. Es decir, tenemos tanto conexiones en serie como en paralelo en un solo circuito. Bien, mayoritariamente está en serie, entonces de las características del circuito en serie podemos observar que la intensidad total es la misma en todas y cada una de las intensidades presentes en cada resistencia. Es decir, intensidad total viene a esta parte, circula de la misma forma, intensidad total, pero aquí se ramifica y lo vemos de esta forma, tiende a ir hacia un conector y hacia otro, pasa por una resistencia, entonces aquí ya tenemos una intensidad 2, intensidad 3, que no es la misma que la intensidad total. Conforme avanzan, vuelven a unirse, como puedes ver en esta parte, y vuelve a salir también lo que es la intensidad total para seguir recorriendo esta parte. Bien, puedes observar, ya nos dan valores en este ejercicio. El voltaje total o la diferencia de potencial total es de 90 volts. La resistencia 1, 14 ohms. La resistencia 2, 4 ohms. Resistencia 3, 6 ohms. Y resistencia 4, 9 ohms, o también llamados ohmios, según el lugar donde trabajes o donde te enseñen esta parte, es como se le llamará, ohms u ohmios. Bien, recordemos que estas están en paralelo, por lo tanto, si nosotros hiciéramos como que una separación de esto, tendríamos lo siguiente. Esta resistencia con esta otra, retomamos, están en paralelo. Entonces tenemos resistencia 2 es igual a 4 ohms y la resistencia 3 es igual a 6 ohms. ¿Qué nos convendría sumarlas para hacer una sola resistencia de alguna forma de estas que tenemos en paralelo, para así simplificar este diagrama y poder operar de una mejor forma? Bien, ahora recordemos, vamos a sumar en paralelo. Entonces, al hacer una sola resistencia, nuestro circuito queda de esta manera. Es decir, armamos otro circuito ya en serie. Esto de alguna forma lo estamos convirtiendo en esto, pasando de esta conversión. Por lo tanto, todo esto se nos convertirá en lo que es una resistencia A. Sin embargo, aquí hay algo que debemos de recordar: cómo se suman las resistencias en paralelo. En este caso, como le vamos a poner RA, resistencia A, recordemos que es por inversos. Entonces tendríamos 1 sobre RA es igual a 1 sobre R2, que es la resistencia implicada aquí, más R3, que es nuestra otra resistencia presente. Ahora, en esta parte, recordemos que es en serie, entonces la resistencia en serie o la resistencia total en serie es tal cual: resistencia total es igual a resistencia 1 más la siguiente resistencia, que para nosotros en este caso es RA, más lo que sería R4. ¿Estamos? Esta es la forma de sumar las resistencias en serie y esta es nuestra forma de sumarlas en paralelo. Recordemos esta parte. Bien, aquí para seguir trabajando vamos a recordar lo que es la ley de Ohm. ¿Cómo trabajamos con la ley de Ohm? Siempre lo vamos a tener presente. Bien, nuestro circuito inicialmente tenemos resistencia 1, 2, 3, 4, por lo tanto vamos a encontrar, además de los totales que vemos aquí, los unos, los 2, los 3, los 4, pero en un circuito eléctrico mixto vamos a ir resolviendo según su forma, poco a poco, hasta encontrar todos los valores. Y por el momento vamos a tener otro valor a calcular, que son los A's, los subíndices A's. Entonces necesitamos el voltaje A, la resistencia A
intensidad A y finalmente la potencia A también. Todo esto lo vamos a tener que calcular. Bien, vamos a aprovechar los valores que ya tenemos. Voltaje total es 90 volts o diferencia de potencia total, como quieras verlo. Ok, otra cosa que tenemos es resistencia 1, que estamos hablando que son 14 ohms. Resistencia 2, 4 ohms. Resistencia 3, 6 ohms. Bien. Ahora resistencia 4, lo que son 9 ohms. Bien, de esta forma vamos a tratar de conocer los demás valores. Sin embargo, necesitamos lo siguiente. Vamos a tener que calcular primero nuestra resistencia A para encontrar la resistencia total en todo el circuito. Entonces, calcular la resistencia A será de la siguiente manera. 1 sobre RA es igual a 1 sobre lo que es la resistencia 2, que es 4, más 1 sobre la resistencia 3, que es 6. Haciendo las operaciones puedes utilizar cualquier método. De alguna forma lo puedes utilizar según tus conocimientos, según tus comodidades. Pero bueno, vamos a utilizar el método que de repente se le apoda el de la carita feliz. Este es un método un tanto corto cuando tenemos solamente dos fracciones. Entonces tendríamos de esta forma: 1 sobre RA es igual, numerador y denominadores se multiplican de la siguiente forma: denominador por denominador, 4 por 6 es 24, 6 por 1 es 6, en el sentido de las flechas, más 4 por 1 es 4. De esta forma tenemos que 1 sobre RA es igual a 6 más 4 es 10 sobre 24. Y bien, ya que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es simplificar de la siguiente forma. Tenemos 1 sobre RA es igual a 10 sobre 24. Lo podemos hacer por regla de 3, es decir, RA es igual, recuerda que multiplicamos de forma cruzada los datos, 1 por 24, dividido entre el dato que sobraría, que es en este caso el 10. RA es igual a 1 por 24, es 24, sobre 10. Esto es igual, 24 sobre 10 a 2.4. Entonces tenemos que RA es igual a 2.4. Bien, entonces ya tenemos otro valor aquí. RA es 2.4, ¿qué? Ohms. De esta manera, ahora vamos a calcular lo que es nuestra resistencia total. Entonces, resistencia total o RT es igual a R1, que ya tenemos que es 14 ohms. Vamos a poner solo los valores, recordemos en qué unidades es. Más RA, que acabamos de encontrar que es 2.4, más R4, que estamos hablando que esto es 9. De esta manera, sumar estos valores nos arroja un total de 25.4 ohms. Entonces RT es igual a 25.4 ohms. Bien, de esta forma, como pueden observar, aquí ya tengo dos valores. Entonces ya puedo recurrir a lo que es mi ley de Ohm. Vamos a borrar esta parte. Y recordemos, vamos a utilizar los siguientes triangulitos para trabajar. Bien, de esta manera, voltaje, resistencia e intensidad en la parte de abajo. Para la potencia, tendríamos potencia, voltaje por lo que es la intensidad. Entonces, retomando esta parte de cómo utilizar estos triángulos, si yo quiero calcular la intensidad, tapo intensidad y me arroja voltaje sobre resistencia, es decir, el voltaje lo vamos a dividir entre la resistencia. De esta manera vamos por la intensidad total. Entonces
nuestra intensidad total será precisamente, tapo intensidad y me queda voltaje sobre resistencia. Si voy a trabajar con los totales, solamente totales con totales, unos con unos, dos con dos y así sucesivamente. De esta forma tenemos lo siguiente, voltaje total que es 90 volts dividido entre nuestra resistencia total que serían 25.4 nos arroja un valor de 3.54 y la intensidad se mide en amperes. Bien, ahora quiero calcular la potencia total. Vamos a aprovechar para terminar esa parte. Si quiero calcular potencia, la tapo y tengo voltaje e intensidad al mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar el voltaje por la intensidad. Entonces, voltaje total por la intensidad total, que es 3.54, tenemos un total de 318.6 y evidentemente esto vamos a ponerlo en watts. Vamos a poner una línea para ir separando y se vea menos encimado. Evidentemente por cuestiones de espacio que tenemos aquí, pues estás viendo un tanto sobrecargada la información, pero bueno, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Bien, de esta forma observa lo siguiente. Recuerda que en el circuito eléctrico en serie la intensidad total es la misma en todo el circuito. Entonces, observa lo siguiente, ¿qué estamos haciendo? En realidad prácticamente estamos resolviendo este circuito y de aquí nos vamos a ir regresando hasta llegar nuevamente a nuestro circuito raíz o nuestro circuito origen. Bien, entonces nuestra intensidad total, que ya la teníamos, es de 3.54 amperes. Entonces eso será justamente en cada una de estas resistencias. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia 1, que tiene 14 ohms, por ella también circulan lo que son 3.54 amperes, es decir, intensidad 1 es 3.54 amperes. En resistencia A circula la intensidad A, que también equivale a 3.54 amperes. Y por la resistencia 4 también circula una intensidad 4 igual a 3.54 amperes. Bien, observemos esto. Yo ya tengo RA e IA. Voy a calcular lo que es mi voltaje A. Retomando esta parte, voltaje yo lo tapo y me queda lo que es resistencia por intensidad. De esta forma, resistencia A, que es 2.4, por la intensidad A, 3.54. Esto nos arroja 8.496, pero haciendo un pequeño redondeo lo vamos a dejar como 8.5 volts. Bien, vamos a terminar lo que es nuestra potencia A. Entonces, retomando, tapo potencia y ¿qué me queda? Voltaje por intensidad. De esta manera, voltaje, que es 8.5 volts, por la intensidad 3.54, nos da un total de 30.1 watts. Bien, vamos a observar lo siguiente. Ya terminé este circuito, de alguna forma voy a regresarme. Entonces, recordemos que RA fue compuesta por la suma de R2 más R3 en paralelo. Entonces, recordemos que las conexiones en paralelo, el voltaje es exactamente el mismo. Por lo tanto, si aquí tengo voltaje A, tanto voltaje 2 como voltaje 3 presentes en resistencia 2 y resistencia 3 será exactamente el mismo. Por lo tanto, observamos esto, me estoy brincando evidentemente el 4, porque voy a esta parte que tenemos en lo que es en paralelo. Voltaje A es el mismo que voltaje 2 de 8.5 volts. Voltaje 3, 8.5 volts. Bien, ¿por qué hicimos esto? Porque ahora podrás notar lo siguiente.
ya tienes dos valores en cada sección que tenemos aquí. Es decir, los unos ya tenemos dos valores, en los dos tenemos dos valores, en los tres dos valores y así en los cuatro. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos utilizar lo que son nuestros triangulitos para ir calculando los datos faltantes. Entonces observaremos lo siguiente. Voltaje 1, recordemos que voltaje es resistencia por intensidad. De esta manera nuestro voltaje 1 será multiplicar lo que es resistencia 1 por intensidad 1, que en este caso 14 por 3.54 tenemos 49.56 volts o voltios. La potencia, recordemos, potencia, tapamos, voltaje por intensidad, es decir, 49.56 volts por 3.54 amperes nos arroja 175.44 watts. Recordemos que la potencia es en watts. Ahora hacemos todo esto en los demás valores, es decir, ahora quiero calcular intensidad, tapo intensidad y tengo voltaje sobre resistencia. Esto voy a hacer justamente en 2 y 3. Para la potencia 2 y 3, voltaje por intensidad, es decir, voltaje 2 por intensidad 2 y encuentro potencia 2. Voltaje 3 por intensidad 3, tengo potencia 3. Y bueno, aquí en esta parte hago exactamente lo mismo. Quiero voltaje, tapo, resistencia 4 por intensidad 4 y encuentro este valor. Y así hasta llenar todos los valores. Bien, aunque hay distintas formas de verificar que nuestro circuito haya sido calculado de forma correcta, una de las maneras más rápidas es sumar las potencias sin considerar la A o las B's, porque a veces podríamos tener más agrupaciones necesarias. Sumo esta parte y me tiene que arrojar un valor muy aproximado, de preferencia exacto, a lo que sería nuestra potencia total. Bien, este es un circuito que mayoritariamente lo vimos de una forma en serie y que tenía una agrupación o una conexión de resistencias en paralelo. Pero también existen los circuitos que mayoritariamente se ven en paralelo con resistencias conectadas en serie. Recordemos que el recorrido de nuestra intensidad en lo que es el circuito en serie es exactamente la misma. Y en este circuito que fue mayoritariamente en serie lo podemos observar. 3.54 amperes empiezan a circular, que es la intensidad total que calculamos. 3.54, aquí entran 3.54, pero en estas resistencias que se encuentran en paralelo, observamos que se dividió esa intensidad, como lo podemos ver en estas flechas, ya lo habíamos explicado. Aquí recorre, se divide, pasa por estas resistencias y entonces aquí obtuvimos, lo que según lo que calculamos, 2.13 amperes y 1.42 amperes. Recorren, se vuelven a juntar y se vuelven a unir. Si nosotros sumamos esto, observamos que nos da 3.55 amperes. Vamos de acuerdo, pero depende de las cifras que utilizamos después de nuestro punto decimal. Recuerda lo que te había dicho, según el país en el que lo trabajamos podemos utilizar el punto o la coma, pero bueno, al final de cuentas para nosotros son números decimales a partir de este punto o de esta coma. Bueno, en este caso se vuelven a unir y sale justamente lo mismo, 3.54 amperes, y sigue haciendo ese recorrido en el demás circuito. Observamos que se dividió esta parte justamente en esto. Bien, esta es otra de las formas en las que también podemos verificar si realmente hicimos bien nuestros cálculos, cuando observamos que las divisiones o las ramificaciones se reparten, pero al unirse llegamos justamente a este mismo resultado. Lo explicamos esto en un circuito, bueno, en este mismo circuito, pero un poco más grande para que se distinguiera mucho mejor. Y bueno, continuamos. Como es en el caso de este ejemplo, tenemos un circuito que se ve mayoritariamente en paralelo, pero aquí tenemos dos resistencias en serie. Entonces, este circuito nos va a arrojar ahora este diagrama. ¿Qué vamos a hacer? Sumar estas dos resistencias. Como están en serie, recuerda que simple y sencillamente sumamos los valores.
De esta manera tendríamos que RA ahora sería para nosotros 5 más 7, esto es igual a 12 ohms. Pero ahora, ya que tenemos este circuito en paralelo, estas resistencias precisamente están en paralelos. Entonces vamos a tener que calcular lo que es nuestra resistencia total. Como está en paralelo, lo hacemos por inversos. 1 sobre RT es igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 10. Y hacemos exactamente el mismo proceso. ¿Ok? Multiplicamos de esta forma, bajo este proceso, y tendríamos lo siguiente. 1 sobre RT es igual a el denominador, ahora 120. 12 por 10, 120. Ahora 10 por 1 es 10. Más 12 por 1 es 12. Y esto nos arroja lo que es 22 sobre 120. Bien. De esta manera, recuerda que tenemos ya 1 sobre RT es igual a 22 sobre 120. Lo podemos hacer por regla de 3 o simplemente invertimos. De esta manera tendríamos que 1 sobre RT, al invertirlo quedaría como RT sobre 1 es igual, y también invertimos esta parte, entonces quedaría como 120 sobre 22. RT sobre 1 pues simplemente será RT, por lo tanto esto es igual a 5.45, pero se mide en ohms, por lo tanto lo tendríamos así. Ahora, lo que vamos a proceder es a aprovechar y anotar los valores que ya tenemos. Voltaje total es 110 volts. Ya tenemos la resistencia total, la que vamos a calcular como 5.45 ohms. Ahora, ¿qué más tenemos? Resistencia 1, 5 ohms. Resistencia 2, 7 ohms. Resistencia 3, 10 ohms. La resistencia A, que equivale a 12 ohms. Y además vamos a aprovechar lo siguiente. Recordemos que en el circuito eléctrico en paralelo el voltaje total es el mismo en cada una de sus resistencias. En este caso, 110 volts existe desde que inicia, pero también presente en RA y en R3. Por lo tanto, voltaje A son 110 volts y el voltaje 3 también son 110 volts. De esta manera, ahora lo que vamos a hacer es precisamente terminar de calcular los totales. De esta forma tendríamos lo siguiente, retomando la ley de Ohm. Intensidad lo vamos a calcular como voltaje sobre resistencia, es decir, voltaje entre resistencia. En este caso recordemos que son totales con lo que son totales, y de esta manera vamos a dividir lo que será 110 volts entre 5.45 ohms. Esto nos arroja un total de 20.18 amperes. Vamos a terminar de calcular lo que es la potencia. Recordemos que potencia es igual a voltaje por intensidad. Si te quedan dudas, puedes regresar un poquito el video donde tenemos los triangulitos y ver esa parte de cómo podemos calcular. Entonces la potencia total para nosotros será 2219.8 watts. Como puedes observar, los totales ya los completamos. Sin embargo, los unos solamente tenemos un dato, en los dos también un dato, en los tres ya tenemos dos datos, quiere decir que podríamos calcular todo lo demás, pero en todo esto también tenemos dos datos en los A's. Entonces conviene calcular intensidad A. ¿Por qué? Porque intensidad A está compuesta por la intensidad 1 y 2. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer ahora es precisamente la división de lo que será voltaje A entre resistencia A, que eso es lo que de alguna forma ya hemos hecho. Recordemos los triangulitos para poder calcular. Entonces sería 110 volts entre 12 ohms.
De esta forma, voltaje A entre resistencia A nos arroja 9.16 amperes. Entonces, recordemos que estas están en serie, entonces al estar en serie la intensidad es la misma. Por lo tanto, la intensidad A, que está presente aquí, es la misma que en la intensidad 1 y 2. De esta forma tendríamos que esto equivale a 9.16 amperes y 9.16 amperes. Y ahora sí, en cada parte tenemos dos valores que nos permitirá el cálculo de todo lo demás. Entonces, retomando los triángulos que te había dicho, bueno, te había dicho que podías regresarte, sin embargo, si no lo hiciste, pues aquí lo vamos a aprovechar otra vez. ¿Sí? Entonces, de esta forma, tenemos esto. Quiero calcular el voltaje, es resistencia por intensidad. Resistencia por intensidad. Quiero calcular la potencia, será voltaje por intensidad. Ya una vez que calculé primero el voltaje aquí, calculo voltaje por lo que es la intensidad 1 y así hasta obtener todos los valores presentes en este circuito. Bien, puedes verificar que hayas obtenido estos valores o por lo menos valores muy cercanos y de la misma forma como en el ejercicio anterior, para verificar que estuvimos bien, sumamos las potencias del 1 hasta la 3, que son las resistencias originales, potencia 1, potencia 2 y potencia 3 presentes en estas resistencias. Si las sumamos nos tiene que dar un valor muy aproximado a esto. De preferencia tiene que quedar exacto. Bien, otra forma de verificar que hemos hecho los cálculos bien es tomar en cuenta que en un circuito en paralelo, como ya tenemos aquí, los voltajes son los mismos en cada uno. Pero recordemos que RA fue compuesta de estas dos resistencias. Entonces el voltaje en la resistencia 1 con el voltaje en la resistencia 2 nos tiene que dar 110 voltios o volts. Entonces sumemos esto, precisamente como lo acabamos de mencionar. Si sumamos esta parte, nos tiene que dar un valor muy cercano a lo que son los 110 volts. De esa forma, lo ideal es que sea, reiterando, exacto. Pero si no es del todo exacto, muy cercano tiene que ser. Bien, ahora sí, no me resta más que agradecerte la vista a este video. Si te ha gustado, no te olvides de comentar en la barra, también de compartir a quien sepas que le puede servir. Dale manita arriba, por favor. Suscríbete si no lo has hecho para que este canal siga creciendo y activa la campanita de notificaciones para que conforme vayamos subiendo contenido tú te vayas enterando y seas de los primeros en visualizarlo. Pues bueno, muchas gracias, esperando que te haya servido este video. Me despido de ti y pues hasta la próxima.